Saludos una vez más, amigos y seguidores de Fast Saturn. Ya tenemos una vez más con nosotros a Manuel Berrocal, que ya le conoceréis. Él colabora con varios medios de comunicación, del cual pues seguro que habréis oído hablar de él o habréis escuchado en alguna ocasión. Él es licenciado en medicina y además es analista junguiano, además de investigaciones que las cuales pues muchas veces ha compartido con nosotros en sus entrevistas y en sus artículos. Muchas gracias, Manuel, una vez más por estar con nosotros y por haber asistido este ratito con nosotros. Gracias a ti por volverme a invitar. Y disculpad que algunas veces se me van las expresiones de estudio. Ya nos vamos acostumbrando al online, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya creo que esto se va entendiendo. Hoy vamos a hablar acerca de las capacidades extrasensoriales. Creemos que por tu carrera y por tu experiencia, pues mucho tendrías que hablar de ellas. Pero bueno, en este caso no nos vamos a extender demasiado, vamos a ir a los puntos concretos de los que quizá la mayoría de las personas se puedan estar preguntando. Capacidades extrasensoriales, ¿esto existe realmente o es otra cosa que no conocemos? ¿Qué nos tienes que comentar, Manuel? Mira, las capacidades, lo que podríamos llamar capacidades extrasensoriales, muchas de ellas son capacidades que hoy en día no tenemos muy claro cómo funcionan. Empecemos por ahí. La cuestión está en que nosotros cuando hablábamos de sentidos nos resumimos siempre a 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, o sea, las que todos conocemos. Pero en realidad nosotros no tenemos 5 sentidos, tenemos muchísimos más. Porque en un momento determinado nuestra piel recoge modificaciones de temperatura, variaciones de la presión, por ejemplo, estás hablando de que en un momento variaciones a nivel de la luz pueden actuar en un momento determinado sobre la piel. Todo eso son registros sensoriales que normalmente no contamos con ellos. Y tenemos la circunstancia de que todo eso es una información que nosotros estamos recibiendo de forma continua y que toda la estamos archivando. Con lo cual, claro, cuando hablamos de fenómenos extrasensoriales, no sabemos muy bien qué es a lo que nos estamos refiriendo, pero por eso, porque no estamos valorando realmente todas las capacidades que nosotros tenemos normales, no hablamos de capacidades especiales. Claro, ¿qué ocurre? Que todo esto, de alguna forma, no nos damos cuenta que las estamos incorporando en nuestro día a día y las estamos recibiendo de continuo. Con lo cual, nosotros estamos teniendo infinidad de supuestos casos paranormales o extrasensoriales a lo largo del día sin darnos cuenta. Mira, te voy a contar una anécdota para que veas hasta qué extremo tenemos estas cosas y no nos damos cuenta. Hace algunos años, te estoy hablando, me parece que fue hacia el año, no me acuerdo muy bien la fecha, el 80 y tantos o cosas así, pues aquí cerca de mi casa está un teatro y se le cayó un trozo de la cornisa. Bueno, pues por ese sitio donde cayó la cornisa, yo paso casi todos los días para ir a mi casa, con la circunstancia de que siempre paso por ese lado, por donde cayó la cornisa, porque la acera de enfrente pues tiene en un momento determinado, tiene un cine y tiene un bar que tiene sus mesas en el exterior y demás, y reconozco que a veces es un poquito complicado conseguir pasar, con lo cual yo siempre paso por el mismo lado. Bueno, pues ese día, no sé por qué, me pasé a la acera de enfrente, a la que nunca voy, porque es incómodo pasar, y según crucé, cayó la cornisa. Ahora, ¿cómo se come eso? Ese es el tema. ¿Cómo lo valoramos? Claro, yo evidentemente reconozco que que si os lo estoy contando es por la suerte de que como crucé me salvé. Sí. La cornisa cayó encima de un coche, mató por desgracia a la conductora y los 3 personas que iban con ella quedaron heridas. O sea que estamos hablando de que fue un problema bastante gordo. Bueno, pues es lo que te digo. Esa situación es extrema. Yo lo puedo tomar de 2 maneras. Joder, fíjate qué casualidad que he cruzado y me he librado, o querer pensar qué es lo que ha pasado aquí. Vamos a hablar de que yo he tenido una premonición en la cual yo no lo sé,
porque evidentemente no podemos hablar de ese tipo de historias con tanta facilidad. Pero lo que sí está claro es que yo recibí una información que me hizo cambiar de acera para evitar ese problema. Yo vi algo, sentí algo que me obligó, entre comillas, a modificar mi costumbre. Y eso ha permitido que yo os esté contando esta historia. Sí. ¿Cuántas historias de estas hay en la vida de cada persona? Muy pocas, si acaso. ¿O muchas? O muchas, bueno. Claro, el problema está... Claro, si yo no he... Claro, a mí me cayó encima la cornisa. Pero tú imagínate que yo paso 10 minutos antes. Se cae la cornisa y no me entero. Yo no le hubiera dado valor ninguno a esto. A esto, sí. ¿Me entiendes? Porque muchas veces, claro, el tema está en que nosotros tomamos decisiones continuamente sobre la marcha. Todos son decisiones. Ante cualquier situación, tú estás tomando una decisión. Si vas a bajar la escalera, pues ya sabes, te tienes que poner al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Por qué? En función de cómo tú más o menos te encuentres más seguro por la pierna que es. Vas a ir cogiendo escalones. Todo eso, claro, son decisiones inmediatas que tú vas tomando y muchas de ellas las tomas de tal manera que no sabes por qué. Son automáticas. ¿Cuál es la situación de todo ese tema? De que, claro, si eso en un momento determinado se relaciona con algo que te ha hecho un bien y tú no te has enterado, no le vas a dar valor. Imagínate la situación de que en un momento determinado, y vamos a hablar de casos bastante habituales, tiene la sensación de que un amigo o alguien, joder, que no se encuentra bien, y le llamas por teléfono. ¿Qué te pasa? Joder, es que estoy un poco deprimido, no sé qué tal. Venga, chico, nos vemos y tomamos una cerveza. Vale. ¿Por qué le has llamado? ¿Qué has recibido? ¿Qué información has recibido para tú en ese momento contar con él cuando a lo mejor llevas un mes sin hablar con él? Porque eso ocurre. Claro, tú no le das importancia, pero a lo mejor eso ha significado que la otra persona no tenga una situación más grave. ¿Has ayudado a alguien ahí? Entre comillas, claro, sí, estás ayudando a alguien, pero no lo has sabido. ¿Por qué? Porque, bueno, se has tomado como una situación, oye, ¿cómo estás? Pues mira, estoy un poco deprimido, no sé qué. Bueno, te vas, te tomas la cerveza, te cuentas sus problemas, el hombre luego se va tan tranquilo a casa y ha solucionado una situación que a lo mejor, de otra manera, pero ¿por qué has llamado? ¿Por qué mamá, cada 2 por 3, llama a la hija y le dice, oye, ¿dónde estás? Pero ¿por qué llama, por ejemplo, cuando la niña ha tenido un accidente? Eso es una situación muy habitual dentro del mundo de los fenómenos anómalos estos que tanto nos gustan. Sí. Y claro, mamá llama. Oye, ¿qué es? Oye, joder, le ha pasado algo a la niña. Y el marido dice eso de, hombre, ¿qué le va a pasar? Estará bien, no sé qué, ya estás como siempre, ¿no? Y le ha pasado. ¿Por qué esas cosas ocurren? ¿Por qué se producen? ¿Qué sistema de conexión de información existe en esos casos que nosotros no entendemos qué información ha recibido esa persona y que ha producido esa reacción? Claro, cuando nosotros hablamos de que, no, es que vamos a ver fenómenos paranormales. ¡Qué bien, paranormales! Nos vamos a una casa vacía y vamos a buscar un fantasma. No. O sea, eso no tiene nada que ver. El fenómeno paranormal lo tenemos en el día a día. Todo esto es continuo. Todas estas situaciones las estamos teniendo de continuo. Todas son cosas que lo que pasa es que como las vivimos y las consideramos como algo normal dentro de nuestra actividad, no le damos valor ninguno. Pero si empezáramos a valorar todos esos fenómenos, nos daríamos cuenta del nivel de situaciones no fáciles de explicar, vamos a decirlo así, que tenemos al cabo del día. Y eso es, claro, esa es la importancia de esos fenómenos extrasensoriales, que sin duda alguna nos están haciendo tener una información y una respuesta continua, que es la que
sin duda alguna está permitiendo que nosotros tengamos, pues eso, una mejor adaptación a nuestro entorno. Quizás no es del todo cierto. La leyenda urbana, no me atrevo a decir leyenda urbana porque sale también en los medios científicos. Ese es el 10% de nuestro cerebro, lo que se dice. Entonces está dejando un poquito ahí. Eso igual es más. Igual es vamos más, a ver. por eso. No, vamos a ver, eso es leyenda urbana. Nosotros no utilizamos el 10%, utilizamos el 100%. O sea, una explicación sencilla. La naturaleza no crea nada que no sea utilizable. Es un desperdicio completo. Tú piénsate que nuestro cerebro es el elemento que más alimentación, por decirlo así, necesita de nuestro organismo. ¿Para qué vas a alimentar el 90% de algo que no sirve? ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido. O sea, eso es una leyenda que en su momento se hizo y demás, pues bueno, con una técnica de estas de, o diría yo, de casi de control mental que se utilizó en su momento, pero bueno, que no tienen nada que ver, no tiene base ninguna. La realidad es que utilizamos nuestro cerebro entero. Lo que pasa es que, claro, utilizamos en función de determinadas partes. Sí. O sea, nosotros tenemos un lóbulo prefrontal para esa ideación que tenemos más o menos establecida de razonamiento, luego tienes los lóbulos temporales para el movimiento, o sea, tú tienes toda una distribución en el cerebro y que continuamente esos sistemas están implicados unos en otros para que tú tengas una actividad. Pues claro, yo ahora mismo me estáis viendo y estáis viendo que yo estoy manipulando las manos. Sí. Eso va en relación a mi discurso. Todo eso tiene que estar implicado de alguna manera, porque si no, yo movería las manos en el sentido de a saber por dónde. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, claro, toda esa respuesta está relacionada entre sí y son diferentes elementos. A la par, yo estoy viendo la pantalla, te estoy viendo a ti, con lo cual tengo una información visual. Todo eso, a su manera, yo lo tengo que relacionar para conseguir tener una respuesta a través, pues, de los diferentes elementos que constituyan el cerebro en sí. Con lo cual es lo que te digo. En sí, el sistema nervioso vegetativo, creo que se llama, que es el que no sentimos, pero es el que está regulando las pulsaciones del corazón, cómo se está haciendo la digestión, los procesos metabólicos. Efectivamente, el sistema vegetativo generalmente te está regulando todo lo que es tu interior. Pero eso hay que regularlo. Sí. Y eso está en el cerebro. Claro, tú estás respirando porque tú tienes un sistema vegetativo que mantiene tu respiración y tú no eres consciente de esa respiración hasta que no quieres que sea consciente. Es decir, en un momento determinado de eso que dices, voy a respirar. Sí. No, llevas respirando todo el tiempo porque si no te habrías muerto. Es que es así de sencillo. Claro, estamos hablando de eso, de todo el sistema digestivo, el cardíaco, o sea, todo está de alguna manera controlado. Porque si no estuviera controlado, no habría un equilibrio de funcionamiento en todo. Con lo cual nuestro organismo sería un completo caos. Claro, todo eso está controlado y dirigido desde arriba, desde la pelota esa que tenemos en la cabeza. Claro, es que eso es lo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera lo que no sabemos muy bien es hasta qué extremo todas estas respuestas que consideramos especiales o respuestas que no sabemos cómo explicarlas dependen de que llegue una información desde fuera de la que no somos conscientes, pero sí somos inconscientemente capaces de entenderla. Y no sabemos cómo eso nos puede influir en un momento determinado. Entonces, claro, el día que yo paso debajo de la cornisa, vi algo que me hizo pensar, aquí puede haber un peligro, me voy al otro lado. Pues muy posiblemente. Sería lo más lógico. Sí. O el sonido de que se empezaba a romper, o en un momento determinado que empezaron a caer, pues como quien dice, arenilla y yo la vi, pero no fui consciente de ella. O sea, podemos dar 20.000 explicaciones. Sí. Pero lo que sí está claro es que yo recibí una información. O predije.
que eso se iba a caer, de alguna manera. Porque claro, la cuestión está en que si yo estoy todos los días diciendo, uy, es que voy a tener un accidente, pues claro, el día que le tenga, lógicamente, he acertado. Claro. Pero si yo estoy todos los días pasando por un mismo sitio y no me planteo el cambiar de acera porque en el otro lado resulta más incómodo el poder pasar y ese día cambio, ahí ha habido una información que me ha hecho cambiar de camino. O sea, es que eso es lo importante, que muchas veces recibimos, o yo considero, o bueno, no yo considero, y muchos autores consideran, claro, que estamos recibiendo toda una serie de información de la cual no somos conscientes en un momento determinado, pero eso va a significar que nosotros tengamos respuestas con una tendencia en un momento determinado a tener una mejor adaptación al entorno. En tierras tipo África, por ejemplo, pequeñas modificaciones en un momento determinado en un árbol puede significar, si tú eres consciente de ello, te puede significar la vida. Porque a lo mejor el león está ahí metido. Pero eso, claro, en África tiene sentido, en nosotros ya no. Pero recordemos que nosotros hemos tenido nuestro África. Hace muchos años, nosotros vivíamos en esa situación. Entonces nosotros hemos creado toda una serie de sistemas que todavía tenemos, porque el hombre actual apenas se diferencia del hombre de hace 50.000 años. Apenas nos diferenciamos de ellos. Con lo cual, todo aquello que en un momento determinado, por selección, se fue organizando en aquella época por razones de supervivencia, hoy las seguimos teniendo. Con la única diferencia de que hoy, claro, no tenemos tanto peligro, con lo cual no somos tan conscientes de ellas. Mira, en los años 70, sí, una de las teorías que yo considero que es más interesante que ha habido dentro de parapsicología, se consideraba que todas estas supuestas capacidades especiales o paranormales, o como queramos llamarlas, eran algo normal en el ser humano. Lo que pasa es que con los años las íbamos perdiendo. Normalmente todos hablamos de que los niños tienen capacidades, son especiales. Los niños ven al abuelo, juegan con el amiguito invisible, o sea, hay toda una serie de historias de que mamá, no vayas hoy a tal sitio que no me gusta, que me da miedo. Todas esas historias que son habituales en los niños. Es como si, en cierto modo, esas capacidades que en otra época eran habituales en el ser humano se mantienen, pero con el tiempo se van perdiendo. ¿Y por qué se pierden? Porque adquirimos un sistema de comunicación más directo y más concreto, que es el habla. Se considera que antiguamente, cuando el ser humano no tenía habla todavía organizada, su laringe no le permitía pues crear todo este sistema de sonidos que estamos utilizando ahora mismo, pues utilizaba otras técnicas de comunicación más directas, como por ejemplo la telepatía, se decía. Lo que pasa es que al mejorar una técnica física de comunicación, y que es más fácil de comunicar, es decir, si yo estoy en un grupo que vamos de caza, si yo tengo que pensar que haya un grupo que tiene una dirección y otro en otra, o decirle, oye, vosotros por allí, es más fácil. Con lo cual, eso hace que al utilizar más un medio, hay otro que disminuye. Porque no se utiliza tanto. Lo he escuchado yo, sí. Bueno, pues entonces, esa técnica, de alguna manera, es lo que nosotros nos quedaría, en cierto modo, vamos a decir, los restos de aquella época. Y de alguna manera todas estas situaciones que hoy vivimos y que muchas veces, como te digo, no le damos la más mínima importancia, son los restos de aquella época en que nuestra supervivencia dependía mucho más de estas situaciones que en el momento actual. Porque vamos, seamos sinceros, en el momento actual, tu vida en una ciudad, pues tienes el peligro, pues, tienes muchos peligros, pero no un peligro directo de vida. O sea, no vas a salir a la esquina y te va a salir un león.
No. Por ejemplo, o sea, claro, ese tipo de historias hace que tú te confíes muchísimo más en ese entorno que es más agradable, más liviano en relación a lo que pueda vivir, pues eso, una persona que pueda ser en la India o en África o en Sudamérica. Ahí está, efectivamente. Claro. Por eso te digo que, sin duda alguna, todo ese punto tenemos de alguna manera que tenerlo en consideración. Entonces, todo eso hace que estos fenómenos que queremos entender como paranormales, porque ahora mismo no lo sabemos cómo explicar, aunque poco a poco se van entendiendo cada vez más, hay que ser sinceros. Sí, muchas veces se llama paranormal aquellos que normalmente no entendemos. Efectivamente, si es que estamos hablando de ello. Mira, hay una cosa que cada vez se nota más hasta hace poco, pues el concepto de empatía que hoy en día la utilizamos como algo, como si la conociéramos de toda la vida, Sí. pues estamos hablando que es un concepto que empieza a hablarse de los años 60, del siglo pasado, o sea, de antes de ayer. Ese elemento no se consideraba anteriormente. ¿Por qué? Porque no se habían encontrado una cosa que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que permiten de alguna manera que ante una situación yo me sienta identificado con ella. O sea, tú en un momento determinado llegas, me cuentas un problema tuyo y yo me siento identificado con él por esas neuronas espejo. Porque de alguna manera me hace que yo me sienta en la misma situación que tú te sientes. Nosotros somos emocionales, por encima de todo. El ser humano es emocional. Todo lo que no crea emoción, nosotros no lo valoramos. Ya. O sea, si tú vas por la calle y ves a una señora estupenda, te vas a quedar con su imagen, si emocionalmente te ha afectado. Sí, sí. Pero si pasa la señora estupenda y a ti lo que te interesan son los señores, ni te vas a preocupar de ella, Sí. y ni te vas a enterar de qué ha pasado. ¿Me entiendes? O sea, Efectivamente. ¿por qué? Porque es la emoción la que te hace. Claro, uno de los grandes problemas es la educación de los niños. ¿Por qué a los niños les cuesta mucho aprender? Porque no se consigue que se emocionen con esa enseñanza. Por eso lo aplican a juegos de niños para que lo aprendan. Claro. El juego, ¿qué te hace? Te mete la emoción. Y entonces es más fácil que retenga las historias. Pues ese es el tema. Nosotros somos emocionales. Entonces, cuando tú estás con alguien, si tú sientes su emoción, te sientes identificado con él y eres capaz de casi adivinar lo que esa persona está viviendo y lo que está pensando. Entonces, de alguna manera ahí tendríamos la base de esa telepatía que estamos hablando. Sí. Porque en un momento determinado tú eres capaz de, según estás hablando pues con tu pareja en un momento determinado y le contestas de algo que estaba pensando en preguntarte, Sí. pero que no te ha llegado a preguntar. Pues muy posiblemente por esto, porque claro, tú estás teniendo una relación con ella, hay toda una serie de patrones que emocionalmente estáis unidos, puede que haya un problema en un momento determinado que está teniendo más importancia en ese momento Sí. sobre uno de los dos y el otro siente que otra persona está teniendo esa sensación. Sí. Y entonces le preguntas o le contestas. No te preocupes que no es tan importante, pero si no te he preguntado. Sí, pero yo te he sentido. ¿Me entiendes? Ese tipo de historias, claro, hoy estamos empezando a entenderlas. Hoy. Desde el año 2000. Ya. O sea, claro, todo eso que es lo que está haciendo, que de alguna manera todos estos fenómenos especiales de los que hablamos, todos ellos empiecen a tener una cierta lógica. Porque claro, ya hay una posibilidad de explicación de los mismos. Si yo soy capaz de sentir lo que está teniendo la otra persona, pues evidentemente eso va a ser lo mejor. Y claro, y la muestra es que la sociedad, hoy vivimos en una sociedad absolutamente individualista, competitiva y demás. Bueno, eso es la demostración de que esto nos va a llevar al desastre absoluto. Porque la humanidad siempre ha sido colaborativa. La evolución de la humanidad ha sido siempre por colaboración de grupo. Y ese grupo colaboraban, ¿por qué? Porque había una sintonía de emociones que les llevaba a buscar las mismas situaciones.
Hoy, por razones educacionales, sobre todo, religiosas, políticas, de lo que quieras, ahora parece ser que tú tienes que ir por independiente, tú eres maravilloso si lo haces todo tú solito y tú tienes que estar enjaulado, metido en tu casa como si fuera... Eso es el mayor desastre que existe. Es una pena porque claro. Hay una expresión que se decía antes muchas veces más, cada vez ahora se dice menos. Cuando ves que alguien hace un bien hacia otra persona, qué humano, qué sentimiento más humano. Pues porque sí. Ahora directamente dices, ese es tonto. Ahí está, esta es una pena. Claro. Pero es que, claro, pero no nos damos cuenta, pues, totalmente. O sea, no nos damos cuenta de que toda esa... Vamos a ver, nosotros somos un animal social. Sí. Nosotros necesitamos al grupo, necesitamos a la sociedad. Y una clara muestra es que si hoy en día tenemos una cantidad de problemas psicológicos, entre otras razones, es porque hemos perdido la relación con el grupo. Cualquier sociedad primitiva, vamos a llamarla así, existen toda una serie de rituales de paso. Cualquier tribu africana, sudamericana, tienen rituales de pasos a ciertas edades. ¿Por qué? Para que la persona se sienta identificada con el grupo. Sí. Cuando el niño pasa a ser adolescente, tiene un ritual de paso para que empiece a sentirse hombre y empiece a sentirse unido a los hombres de su grupo. Eso nosotros no lo tenemos. No tenemos ningún ritual que haga eso. Por eso tenemos falsos rituales. Nos hacemos de un equipo de fútbol, nos hacemos de un partido político, nos hacemos de... O sea, ¿por qué? Porque necesitamos unirnos, sentirnos unidos a algo. Y por eso nos unimos a un partido, a un equipo de fútbol. ¿Que te gusta el fútbol? Vale, genial. Pero para ir a partirte la cara con otra gente por el hecho de que resulta que su camiseta tiene rayas y la tuya no. Vamos a ver. O sea, hasta qué nivel estamos demenciándonos. Claro, eso es lo que no entendemos, lo que no queremos comprender. Nos han hecho una sociedad que nos está aislando del resto de la sociedad. Porque, hombre, evidentemente por muchas razones viene muy bien. La persona es más manipulable, puedes conseguir en un momento determinado que tenga más miedo, con lo cual la manipulación puede ser mejor. O sea, todo eso es una política que ya en la época del nazismo se explicó muy bien y seguimos teniendo las mismas, no hemos cambiado nada, nos siguen aplicando las mismas normas, que quede muy claro. Pero bueno. Tú en la presentación no te he presentado a lo primero, te he presentado como analista junguiano, que es como me lo has comentado en alguna ocasión, pues haciendo referencia a Jung y a esa conciencia colectiva, que algo está ocurriendo, quizás. Por eso, quizás está ocurriendo algo en esa conciencia colectiva que nos menciona Jung, por lo cual se está dando este fenómeno. Ya yo creo que el de conectarnos mejor entre ciertos grupos como lo contrario. La conciencia colectiva lo que está haciendo es que estamos revalorizando valores que se han perdido. Valores tan especiales como, por ejemplo, el concepto de nuestros propios mitos. Sí. El mito, que siempre cuando hablas de algo como esto es un mito, es en plan despectivo, no nos damos cuenta que los mitos son los que dan la base a la sociedad. Son la constitución de lo que es el concepto de cultura. Esos mitos que Jung entendió perfectamente que están como detrás de todo lo que nosotros podamos hacer, querer o sentir, es muy importante que los empecemos a recuperar. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes los mitos sociales, esos mitos que eran las antiguas, pues no sé, la antigua religión griega o la antigua religión romana, aquellos conceptos que invadieron completamente en el siglo XIX, en principio del siglo XX, lo que era la psicología, el concepto de Electra, complejo de Edipo, todas estas cosas, eran maneras de explicarnos qué es lo que había en nuestra sociedad. El teatro griego no era el teatro que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un teatro que es un elemento de diversión. Vamos un rato, 1, 2 horas, las que sean, vemos una serie de actores, nos cuentan una historia, nos parece mejor o peor, nos sentimos más o menos identificados, pero cuando te vas a tu casa,
Se acabó el invento. En el teatro griego lo que había era otra cosa, y era que se contaban historias que pudieran llegar de alguna manera al corazón de las personas. Hasta el extremo de, fíjate, los actores no eran importantes, y por eso se utilizaba una máscara. Una máscara, sí. Una máscara que se llamaba persona, curiosamente. Es decir, el personaje, palabra que viene de persona, era el que representaba, pero representaba un personaje, un elemento con el que con la que el espectador se pudiera sentir proyectado. Cuando la gente veía el drama de Edipo Rey, no estaba viendo el drama de Edipo Rey, estaba viendo esa situación de que luego el psicoanálisis ha sacado de la dependencia en un momento determinado, casi amorosa, de los hijos hacia la madre. Y el rechazo, a partir de cierta edad, de la figura del padre. Sí. Eso es el poema de Edipo. Es la obra de Edipo Rey. Claro, tú veías eso y vivías, en cierto modo, entre comillas, la misma vivencia que ese personaje estaba teniendo como algo propio. Pero claro, tú veías el personaje, no veías al actor. Nosotros cuando vemos una película vemos al actor, con lo cual ya tienes su cara, sus gestos, su actuación, su representación, sí. Con lo cual tú no te puedes sentir identificado con él por la sencilla razón porque él es él y tú eres tú. Puedes sentirte más o menos identificado relativamente, porque claro, el fundamento de la historia, de lo que es el contar las historias en el teatro, en el cine y demás, siguen siendo las mismas. Pero claro, tú te puedes sentir más o menos identificado, pero no puedes sacar esa enseñanza. De decir, bueno, yo es que sí, claro, lógico, yo quería a mi madre, porque mi madre fue la que me ayudó principalmente en el primer contacto que yo tuve con el mundo y todo eso, porque esa es la historia de Edipo Rey. Es el primer ser con el cual has tenido contacto. Pues evidentemente eso es lo que saca el psicoanálisis con Freud principalmente, pues bueno, en su época. Luego va a ir evolucionando y con Jung es cuando se empieza a entender que todos esos viejos mitos, todas esas viejas cuentos, esas leyendas, todo eso es una enseñanza que tenemos y de donde tenemos que aprender. Claro, cuando Jung empieza a echar mano de todas estas cosas, empieza a entender que no solamente existe eso, sino que existen patrones, elementos que están de alguna manera, como si dijeran, un poco grabados en nuestra consciencia. Entonces, eso es el inconsciente colectivo, los arquetipos, o sea, unos elementos que desde el primer momento que tú naces, los mamas de alguna manera, sí. Y son lo que van a ser la base y el elemento constituyente de toda tu conciencia posterior. Entonces, si hoy hablamos de que si esa conciencia colectiva está haciendo algo, sin duda alguna, continuamente la conciencia colectiva está cambiando. Porque la conciencia colectiva la alimentamos todos. Tú piénsate en una cosa, o sea, tú piénsate algo tan sencillo como tus padres. ¿Tus padres reciclaban? Ni se lo planteaban. Ni se lo planteaban. ¿Por qué? Porque en esa sociedad, en esa época y en ese momento, eso era un concepto que nadie se había planteado. Hoy llegas a un grupo y dices, pues yo no reciclo, joder, te llevas una bronca. Sí. ¿Cómo no eres capaz? ¿Cómo no lo haces? No sé. La consciencia colectiva ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Hoy te hablo de eso. O sea, pero claro, no nos damos cuenta de que sí, sin duda alguna, hemos cambiado muchos conceptos. Porque hoy en día te puedo decir el típico tópico. No, es que la juventud está... No, yo he trabajado por razones concretas mucho con gente joven, por razones de profesión y demás y tal, y te puedo decir que hay gente con unos valores impresionantes. Que claro que sí, que cuando la humanidad, que somos muchos, va evolucionando, siempre hay gente que se queda atrás. Siempre, eso es una claro, no puede, es lógico.
Pero claro, tú vas viendo realmente que existe una evolución, que esa conciencia colectiva va haciendo cada vez que el ser humano tenga valores más concretos y más desarrollados. Y tengas gente que sirve para eso. Hace años o un siglo, nadie se iba a África por las buenas a ayudar a nadie, si no eras, pues bueno, o directamente un misionero que tenías tu imagen concreta, o directamente el típico señor que ibas allí a explotarles. Hoy, ¿cuánta gente en un momento determinado necesita el irse a un mundo de estos menos desarrollado para ayudar? Ha habido un cambio. No todos, ¿me entiendes? El problema es que no todos, pero claro, el avance que hemos tenido. O sea, yo te puedo decir, fíjate, para que te hagas una idea, cuando yo acabo la carrera de medicina, una de las cosas que salieron, pues bueno, por circunstancias con mi pareja y demás, nos planteamos el hecho de irnos a África. Ella era enfermera, yo soy médico, y decidimos irnos para allí. Bueno, pues no te puedo decir lo que hemos oído por tomar esa decisión. Al final no salió por razones políticas, bueno, te lo digo así de claro, porque hubo cambio de gobierno, entró el PP, todo el funcionamiento que se había hecho en la época del PSOE para el intercambio y demás, directamente se lo cargaron. Bueno, fue un desastre absoluto. Pero bueno, ahí no vamos a entrar en política, no merece la pena. Pero la realidad, para mí lo importante es que a mí me pusieron de hoja de perejil, porque es que estaba tonto. ¿A qué me iba yo a África? Ir a África a ayudar. Porque en un momento determinado, pues bueno, pues oye, es una decisión que yo tomé con mi pareja y decidimos hacerlo. Nos pusieron de todo. Sin embargo, hoy te puedo decir, de eso, yo tengo amigos relativamente mucho más jóvenes que yo, que estos están ahora mismo en África trabajando. Y sin embargo, cuando le dicen, pues no, estoy en África, joder, qué bonito, qué maravilloso, oye, joder, ojalá tío tuviera valor para hacerlo. Sí. ¿Cómo hemos cambiado de los años 60, en 50 años? 50 años. En 50 años, porque claro, yo te estoy hablando de los años, 60 no, menos, en los años 70, finales de los 70, casi 80. ¿Cuándo fue esto? Estamos hablando de 30 años. En 30 años hemos cambiado tanto que no nos damos cuenta. Es lo que ocurre, el gran cambio que se está produciendo, como es paulatino, no nos damos cuenta. No es un día que nos sentamos un día, nos acostamos y al día siguiente nos levantamos con la idea totalmente distinta. No, ese cambio se va produciendo con el tiempo. Y vamos cambiando con el tiempo. Y las generaciones van siendo mejores de lo que nos creemos. Con lo cual, claro, pero todo eso está creando, por ejemplo, una situación que se está viendo, que es que la inteligencia se está desarrollando en ciertos grupos. En esos grupos concretos que tienen una mejor visión de la vida. Se está viendo también que la empatía está mejorando en esas personas. O sea, estamos evolucionando, readaptándonos a un nuevo entorno que nosotros estamos creando. ¿Llegaremos a ser capaces de evitar que nos vayamos a la mierda por la polución y todo eso y demás? Mira, no lo sé, pero por lo que sí tengo claro es que estamos evolucionando. Claro, ¿qué ocurre? Que esa evolución está haciendo también que todos estos fenómenos, entre comillas, que llamamos paranormales, sean más habituales. Sí. Porque nuestro cerebro, de alguna manera, está actuando, mejorando esas situaciones. Porque tenemos un objetivo. Y ese objetivo muchas veces es, aunque sea sencillamente eso, el ayudar, va haciendo que tú tengas un desarrollo de crear nuevos sistemas de ayuda y cómo conseguirlos. Claro, todos esos sistemas necesitan una información y necesitan una respuesta. Y muchas veces dentro de esa respuesta se da estos casos
Vamos a ver, la historia nos cuenta muchos casos curiosos. Watson y Crick determinan cómo era la fórmula del ADN en un sueño. Ellos ven, fue en particular sí. Watson, ve en un sueño cómo era la distribución del ADN. Claro, estás hablando de un señor que estaba estudiando el ADN, tenía toda la información que en ese momento podía, y eso en el cerebro, en la noche, en ese estado especial que es el sueño, él reorganiza toda su información y ve físicamente cómo tiene que ser esa estructura. Pero esa estructura se ocurre con el átomo, que se vio igual, la tabla periódica, las leyes de Mendel a nivel de la herencia. O sea, estamos hablando de muchas cosas que en un momento determinado nacen como algo especial en tu cerebro en un momento concreto. Y todo eso es algo que hoy en día se está dando, y se está dando mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, que queremos considerar que el fenómeno extrasensorial, paranormal o demás, es la película de Poltergeist, que las cosas vuelen, que aparecen fantasmas, que la niña gritando que estoy perdida. No, vamos a ver, eso es una película, entendamos, que oye, a mí me encanta, que me los paso genial con las películas de miedo, que me encantan, pero claro, hay que entender que eso no es la realidad es otra cosa, y dentro de esa realidad cada vez hay más fenómenos de este tipo. Sí. Estaba acordando ahora de aquí en concreto, creo que era Edgar Cayce, que en su juventud tenía un problema de aprendizaje. No era capaz de niño poder sacar buenas notas, y ya no sé si en una ocasión pues el padre, creo recordar bien, le castiga: hasta que no te leas el libro entero, esta noche no duermes. Pues el niño se quedó dormido leyendo el libro, pero estaba como pidiendo mentalmente: tengo que aprendérmelo. Algo ocurrió en su mente esa noche que al día siguiente despertó y se sabía casi al dedillo el libro. Luego tuvo posibilidad de bueno, si quien haya leído algo acerca de él, de esas conexiones a través de los sueños, de llegarle unas cantidades ingentes de información. De información. O sea, Edgar Cayce es uno de esos personajes absolutamente increíbles que ha habido en la historia, y que sin duda alguna, pues bueno, es que toda actividad humana, sea la que sea, nos movemos en extremos, en límites. Sí. A ver, si tú, por ejemplo, dibujas, hay gente que dibuja muy bien, hay gente que dibuja muy mal, y hay gente que se defiende como puede. No existe un baremo únicamente, sino que existe una graduación. La inteligencia es gradual. Hay gente con más inteligencia y otros con menos inteligencia. Todo en nosotros es gradual. Entonces, cuando las personas son capaces de acceder a estas experiencias especiales, hay quienes tienen más facilidad para acceder a ellas, y hay quienes tienen menos capacidad para acceder a ellas. Muy posiblemente estén en relación a todo esto que estamos hablando, sobre todo de las llamadas neuronas espejo ahora mismo. Pero la realidad es que es variable. Claro, Edgar Cayce fue una gran mente en ese aspecto. Igual que hay otros que evidentemente su empatía es nula. Todos conocemos los grandes asesinos de la historia. O sea, un coeficiente intelectual a lo mejor muy alto, superior a lo normal, pero de empatía cero. A algún circuito no le funcionaba. Claro, si es que muchas veces, pero es que también tenemos que entender que, claro, el cerebro tiene una funcionalidad, y eso es lo de siempre. Vamos a ver, si tú te dedicas a hacer gimnasia y solamente te desarrollas un brazo, al final vas a tener un brazo impresionante y el resto lo has escuchimizado. Sí. Pues esto es un poco lo mismo. El cerebro tú tienes que desarrollar todo. No puedes establecerte solo en el conocimiento o solamente en el sentimiento. Porque si todo es conocimiento, no vas a ser capaz de llegar al resto de las personas. Y si todo es sentimiento, nunca vas a poder hacer nada, por una sencilla razón, porque te van a faltar herramientas para actuar. Sí. Lo ideal es encontrar ese punto medio, que es lo complicado, que es lo difícil.
Entendámonos, pero eso es Bueno, a lo base de ideal. prueba y ensayo se va a entender. Bueno, a base de prueba y ensayo vamos viviendo, Sí, que quede claro, que esa es la sí, realidad. sí, sí. Pero es que la historia es esa. De alguna manera lo que tenemos que entender es que nuestra vida no se reduce a levantarte por la mañana, a ir al trabajo, a comer, a hacer tus necesidades, a dormir y de vez en cuando, pues bueno, tomarte un par de cervezas y, y irte al campo de fútbol a pegar 4 berridos. No, ya, En nuestra vida hay muchísimo más sí, sí. y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si desarrollamos esas capacidades, todo eso que tenemos, esa creatividad que realmente está en nosotros, que es la base de nuestro cerebro, encontraremos que nuestra vida puede ser muy, muy especial. El problema es que es eso, que normalmente nos ajustamos a lo que socialmente nos colocan. Y claro, bueno, nuestra vida pues acaba convirtiendo en una situación monótona en la cual no hay nada de interés y que cada vez, pues bueno, poco a poco se puede decir que casi morimos en vida. Es una pena. Animamos a las personas que bueno, que de alguna forma quieran cultivarse mejor, que desechen esos arquetipos antiguos de lo paranormal, el circo y los fantasmas, no. Esto debe de ser para ayudarnos a mejorar a todos como personas y ayudar a otros a mejorar. ¿Quieres dejarnos algún pensamiento final, en resumen, a la entrevista de hoy, Manuel? Pues mira, si quisiera cerrar con algo, diría directamente que miremos al exterior. Normalmente vemos, pero no miramos. Y si miramos, veremos que realmente lo que nos rodea es increíble. Y en cada momento podemos aprender mucho de todo eso que nos rodea. Y eso es lo que yo creo que es la esencia del ser humano, el aprender. Venimos aquí a aprender, no sé el qué, pero lo que sí está claro es que si no somos capaces de aprender, nuestra vida, pues la verdad es que no va a merecer un colín, que quede claro. Y yo agregaría otra cosa, por algo venimos con 2 ojos, venimos con 2 oídos, solo con una boca. Pues la mayoría de las veces aprendemos mirando y escuchando a otros. De vez en Sí, cuando también viene con... y lo malo es que hablamos demasiado. Pero boca solo tenemos una por algo. Muchas gracias, Manuel, una vez más por estar con nosotros y compartir estos conocimientos que tanto bien nos hacen. Y más, dejándonos esa chispa que, tal como están los días de incertidumbre que estamos teniendo en esta época, pues nos abres luces, nos ayudas a ver ahora las cosas de una forma diferente, para que de alguna forma sirva de algo todo esto que estamos pasando. ¿Verdad que sí, Manuel? Muchas gracias. Gracias a ti y nada, que ya sabes, Y que contamos contigo. lo importante es seguir viviendo por encima de todo. Eso es, perfecto. Y ayudando a vivir es importante. Muchas gracias, Manuel, y hasta otra entrevista que tengamos. Hasta pronto. Hasta pronto.